Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en estos días en que han pasado tantas cosas, ¿no? Son 3 días en donde se acumulan noticias que en cualquier otro momento del año habrían sido la noticia de la semana y ahora, pues, por descarte, no son ni siquiera la noticia del día, ¿no? Porque claro, aquí uno pues tiene que vender un poquito de humo, inventarse temas, o si no inventar temas, porque ahí están, sí inventar la trascendencia de ellos durante agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y de repente todo pasa en mayo, ¿no? Porque no solamente los equipos se coronan, los equipos descienden, los equipos clasifican a competiciones europeas, los equipos ganan copas también, todo pasa en mayo, ¿no? Y encima acaba la temporada y una vez que pues ya están más o menos repartidas todas las ligas y las copas y quedan muy poquitos partidos por jugarse, pues empieza el desfile. Primero de técnicos, muy pronto de fichajes y todo pasa en mayo. Básicamente, todo lo que no pasó en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, todo pasa, ¡pum!, de golpetón en mayo y tenemos que el domingo Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea, que al día siguiente se confirma que José Mourinho va a llegar al Real Madrid y que ese mismo día trasciende que Pep Guardiola no va a seguir en el Manchester City y que Neymar al final sí que va al Mundial de la mano de la lista de Carlo Ancelotti y hoy martes que el Arsenal siempre sí va a ser campeón de la Premier League. Hoy era un día en el que había muchos temas de los que podía hablar. Yo ya tenía, ayer que antes de irme a dormir, preparado mi monólogo para hablar sobre José Mourinho. No contaba con que el Bournemouth iba a ser campeón al Arsenal. No lo descartaba, honestamente. El Bournemouth es un equipo ultra competitivo. Creí yo que el City iba a ganar el partido de hoy y que por lo tanto Me Quiero Volver Chango se lo íbamos a dedicar a José Mourinho. Aún así yo tenía mis dudas. ¿Qué querrá escuchar la gente? Porque he hablado mucho del Arsenal. Si de alguien o si de un equipo he hablado a lo largo de esta temporada, ha sido del Arsenal. Le dediqué cuando parecía inminente su título, empezando la segunda vuelta, no le dediqué solamente un largo episodio, sino 2. Uno dedicado a cómo llegó el Arsenal hasta aquí, o al que era hasta aquí, ¿no? Por ahí de febrero, y otro de qué temporada estaba viviendo el Arsenal y las claves de su aparente éxito. Un éxito que muy pronto se vio amenazado, pero le dediqué mucho tiempo a este Arsenal y por ende, ustedes que son los que van a ser, bueno, no solamente ustedes reforzados por todos aquellos que están por subirse al barco, van a hacer de este podcast lo que ya fue en Qatar 2022. Muy pronto, durante la Copa Mundial de 2026, con ediciones diarias de Me Quiero Volver Chango, este podcast volverá a ser el más escuchado de fútbol en México y alrededores. Esa es una realidad y gracias de antemano por ello a ustedes que ya están aquí y bueno, a aquellos que se irán incorporando en las siguientes semanas. Muy poquitas semanas de aquí al Mundial. Pero bueno, ustedes que son los que mandan, decidieron que hoy era turno de hablar del Arsenal. No de José Mourinho, a pesar de que tenía una cantaleta que no se imaginan sobre la llegada de José Mourinho al Real Madrid. No sobre Xabi Alonso, que también hay muchas cosas interesantes que analizar, pero ya tendremos tiempo de desmenuzar a Xabi Alonso y este proyecto, si es que cabe la palabra proyecto, en un monstruo insensible y sin ningún tipo de arraigo como es el Chelsea. Y habrá mucho tiempo de hablar también de Neymar y su papel en la selección brasileña. Y por supuesto que de José Mourinho, pues en cualquier otro momento podré decir las que considero que son verdades y que sin la menor duda seguirán ahí, no van a caducar. Ahí voy a guardar. No es un tiempo perdido cuando recopilé todo mi informe sobre José Mourinho, porque he de sacarlo
muy pronto, no se va a quedar escondido. Descarto absolutamente la posibilidad de José Mourinho está triunfando en el Real Madrid. Qué bueno que no grabé ese podcast y puedo tirar la evidencia, ¿no? de todo lo que acumulé de información en contra de José Mourinho. Eso no va a pasar, así que bueno, no lo considero tiempo perdido. Hoy toca hablar otra vez del Arsenal, entonces ustedes así lo han pedido, porque yo todavía tenía mis dudas, porque camino a la casa decía, a ver, si el Arsenal es campeón, sí, hoy es un día para hablar del Arsenal, pero igual la gente ya está cansada del Arsenal, sobre todo de oírme a mí hablar del Arsenal, porque llevo hablando de este equipo desde 2023. Desde 2023 para mí el Arsenal ha sido el favorito para ganar la Premier League. Me quedé cerca, 3 años, y este año, a pesar de que en algún momento yo mismo consideré que tampoco este año iba a ser campeón el Arsenal, pues resulta que este año sí lo logró. Pero ustedes lo tienen clarísimo. Hoy toca hablar del Arsenal, tanto que la encuesta que realicé justo antes de ponerme a grabar este podcast arrojó los siguientes resultados. El 59% dijo que hoy tocaba hablar del Arsenal, solamente el 19% votó por José Mourinho, que devaluado está José Mourinho hasta para eso, ¿no? Ya no despierta, ya da hueva hasta incluso a la hora de elegir si quieren oír a Barack hablar sobre José Mourinho, ¿no? Así de desgastada ya está su imagen, creo yo. Y luego, repartidos con 11% Neymar y un tema conjunto de Pep Guardiola y Xabi Alonso y los banquillos de la Premier League en general. Así que toca hablar del Arsenal, porque empezamos. Me quiero volver chango diciendo que hoy ha sido un día como no había ocurrido ninguno desde 2004. 2004, ese año en que Grecia fue campeón de la Eurocopa tras imponerse a Portugal en Portugal contra todo pronóstico. Ese 2004 en que el Porto le ganó la final de la Champions League en Helsenkirchen. Fíjense ustedes, en el campo del Schalke 04, no volvió a jugarse una final de Champions ahí, por supuesto, y le ganó al Mónaco. Ni Helsenkirchen, ni el Mónaco, ni el Porto, por supuesto, volverán quizás a jugar una final de Champions League, y ahí se reunieron en aquel 2004. 2004, ese año en que Once Caldas fue campeón de la Copa Libertadores. 2004, en que los Pumas de la Universidad de Hugo Sánchez fueron campeones 2 veces, único bicampeón durante muchos años de la Liga Mexicana. Y miren cómo se repite la historia. 2004, Club Universidad está a punto de ser campeón de México, mientras que el Arsenal, que también fue campeón en 2004, igual que Pumas, igual que Grecia, igual que Once Caldas, igual que el Porto, y que no volvió a hacerlo hasta hoy. Muchos de ustedes, es deprimente decirlo, pero muchos de ustedes nunca han visto. Digo, deprimente para mí, para ustedes es fenomenal, ¿no? Para aquellos treintañeros o que están a punto de cumplir 30 o que tienen 30 y pocos, que pueden decir, yo nunca vi al Arsenal campeón. Habemos quienes sí, que ya estábamos bastante huevoncitos cuando el Arsenal fue campeón por última vez. Ese Arsenal invicto, ese Arsenal del que es muy fácil acordarse de muchas cosas, ¿no? A diferencia de este Arsenal. Eso hay que decirlo desde el inicio. ¿Por qué? Porque he hablado ya mucho de las virtudes de este Arsenal. No estoy aquí yo para demeritar lo que ha hecho el Arsenal esta temporada, pero tampoco para repetir todos los méritos que le trajeron hasta aquí. Eso ya lo he abordado durante muchos episodios. Un camino largo, un camino en el que el Arsenal, a diferencia de lo que ocurre normalmente, apuesta por un proyecto que no está dando resultados, con un técnico que no tiene experiencia, porque darle continuidad a un técnico que ya demostró que es capaz en otro proyecto es menos difícil. Pero dársela a alguien que no tiene ninguna experiencia, que no tenía ninguna experiencia como Mikel Arteta, y al que le estaba costando muchísimo trabajo echar a andar al Arsenal, eso sí que tiene
un mérito tremendo, ¿no? Tras 2 octavos lugares, tras quedarse fuera en las últimas jornadas de los 4 primeros a la tercera temporada. Realmente yo era el primero, y hay videos que así lo pueden comprobar, el primero que decía, el Arsenal necesita otro técnico. Ya está, lo intentó con Arteta. ¿Qué más pruebas necesitan para entender que Mikel Arteta le queda chico al Arsenal y a sus aspiraciones? Eso decía Barak en 2022. Pero ocurrió que a partir de la temporada 2022-2023, este Arsenal se convirtió en otro equipo. Un equipo que, y aquí estoy ya empezando a repetirme, ¿no? Por eso voy a tomar un atajo, ¿no? Para llegar a donde quiero. Pero creo que sí hay que poner en contexto cómo el Arsenal llegó hasta aquí, sobre todo para aquellos que no me han escuchado hablar de este tema. Pero 2022-2023 es una temporada en la que las aspiraciones del Arsenal eran volver a la Champions League. Estaban podridos de no acabar entre los 4 primeros. Y ese era el objetivo, ¿no? Porque con Arsène Wenger el equipo tuvo 2 etapas muy claras. Una primera etapa gloriosa que no diría yo que acabó en 2004 con la temporada en la que el Arsenal es campeón invicto. Acabó 2 años después, cuando el Arsenal, sin ganar la Premier League, sí que juega su única final de Champions League, la que era la primera de las ahora 2 finales de Champions League que ha alcanzado y que pierde contra el Barcelona. A partir de ahí, al Arsenal ya le cuesta mucho trabajo en la Champions League. Es continuo en octavos, incluso en cuartos de final, pero ahí se queda. Y en la Premier League se va quedando lejos hasta que ya se instala en el 4º puesto. Pero por lo menos el Arsenal te aseguraba cada temporada donde era un juego de sillas, ¿no? En esa época el Tottenham Hotspur no estaba tan mal como ahora, pero no estaba tan bien como hasta hace unos años. Entonces no se consideraba uno de los contendientes a ocupar una de las 4 sillas, uno de los contendientes naturales, digamos, ¿no? A ocupar uno de los 4 puestos que asignaba la UEFA a la Premier League para jugar la Champions League. Sí que había 5 proyectos que se lo jugaban todas las temporadas y que uno necesariamente de estos millonarios proyectos quedaba fuera, ¿no? Entonces, el juego de las sillas era el Manchester United, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Arsenal. Y siempre uno quedaba fuera. A veces el Arsenal, a veces el Chelsea, a veces el City, a veces el United. El que nunca quedaba fuera era el Arsenal. Criticado, sí, pero siempre entre los 4 primeros. Todos tenían una temporada desastrosa. El Arsenal nunca. Siempre cumplía los objetivos mínimos y llegados a la Champions, tampoco, tras llegar a la final de 2006, pudo volver a semifinales, pero sí que era un equipo constante, pasando la fase de grupos año tras año tras año. Lo hizo, creo que durante 18 años. Más o menos, 16 quizás, creo que son 18 años consecutivos jugando la Champions League. Y luego los 2 últimos años de Arsène Wenger son muy malos, ya no se cumple ni siquiera ese objetivo, el equipo queda en 6º lugar, y es cuando llega primero Unai Emery y la cosa no mejora, y después apuestan por Mikel Arteta y la cosa, como les digo, fue muy mala. 8º lugares y un equipo que por fin parecía meterse entre los 4 primeros en la temporada 2021-2022 y que en las últimas jornadas tenía como 5 puntos de ventaja sobre el 5º lugar, que era el Tottenham Hotspur además, y en esas últimas 3 jornadas, este Arsenal, que era muy de ganar 4 partidos, luego perder 4, era un equipo muy, muy inconsistente, pierde su boleto a la Champions League y además lo pierde a manos del gran rival del norte de Londres. Y ese era el momento en el que decíamos, bueno, la mayoría, encabezada por mí quizás, que Mikel Arteta se tenía que ir ya. Y por eso les digo que es el triunfo de una idea, de una apuesta arriesgada por un técnico joven que no había no solamente ganado nada, sino que no había dirigido a nadie y que podemos decir que fracasó en sus primeras 3 temporadas, más allá de que claramente le ayudó en el primer año, que ni siquiera fue completo, pero cuando llega al Arsenal a mitad de temporada, el equipo acaba ganando la FA Cup y algo es, ¿no? Para
para Mikel Arteta, como algo fue para Arsène Wenger también en los últimos años, cuando el equipo ya no cumplía los objetivos mínimos, por lo menos celebrar una FA Cup. Y así llegaba entonces este Arsenal a lo que les digo, la temporada en la que empezó la excelencia. Estaban podridos todos de que el Arsenal no quedara entre los 4 primeros. Ese era el objetivo. Pero hizo una primera vuelta tan buena, jugaba tan bien ese Arsenal de la temporada 2022-2023, que el listón pues ya era, ahora tienen que ser campeones, ¿no? Se subió de tienen que quedar entre los 4 primeros a tienen que ser campeones. Mira la ventaja que tienen sobre el segundo, mira lo bien que juegan. Y bueno, pues resulta que no, que el equipo se cayó, que el equipo le dio vértigo y que el equipo fue subcampeón. Y que al año siguiente otra vez fue subcampeón y que al año siguiente otra vez fue subcampeón, lo cual tiene un mérito tremendo, ¿no? En este juego de las sillas, en donde solamente un equipo puede ser campeón y hay muchas inversiones multimillonarias, el City, el United, el Chelsea, el Tottenham Hotspur, el Newcastle, dije Liverpool, si no lo dije, pues el Liverpool, el Arsenal, claro, y quedar por encima de 19, o bueno, de 18, todos los años, durante 3 temporadas consecutivas, tenía un mérito tremendo y iba para que, ni pintado, para que este Arsenal volviera a ser subcampeón. Tetra subcampeón tras las semanas de enero, febrero, marzo, que fueron muy pobres en fútbol y en resultados. Pero hubo una clave en esta temporada que no ocurrió en temporadas anteriores. Y eso tiene que ver con que no hubo un equipo a un nivel digno que pudiera castigar las flaquezas del Arsenal. Un Liverpool de Arne Slot la temporada pasada, un Liverpool de Jürgen Klopp, por supuesto que tampoco coincidieron en el tiempo, o una buena versión del Manchester City de Pep Guardiola. Este Arsenal no tiene ese momento de la temporada que puedas decir, aquí ganó la Premier League. Este Arsenal no tiene una figura que puedas decir, gracias a este ganaron la Premier League. No tiene lo que fue Mohamed Salah para el mejor Liverpool. No tiene lo que fue Kevin De Bruyne para el mejor Manchester City, por no hablar de Kun Agüero o de Erling Haaland o de otras individualidades muy fáciles de reconocer en los grandes equipos campeones. Del Chelsea ni hablar, ¿no? ¿Cuántos nombres no se nos vienen a la cabeza para entender inmediatamente por qué el Chelsea fue campeón en los diferentes años en los que ha sido campeón desde que el Arsenal lo fue por última vez? Desde 2004, que el Arsenal ganó la Premier League, desde aquel año las Premier Leagues se han repartido de la siguiente manera. Han sido 1 para el Leicester City, 2 para Liverpool, 5 para el Manchester United de Sir Alex Ferguson, que todavía ganó 5 en todo este tiempo de sequía del Arsenal post-Arsène Wenger, y 5 para el Chelsea. Entonces son, repito, 1 para el Leicester City, 2 para el Liverpool, 5 para el Chelsea, 5 para el Manchester United y 8 para el Manchester City. Todos estos años pasaron y todos estos equipos tienen 1 o 2 o 3 figuras de las que uno tiene que acordarse, ¿no? Cada vez que evocamos a un año en particular. Este Arsenal no lo tiene. Este Arsenal será recordado por la capacidad de rebelarse, y dudé rebelarse porque, insisto, no es tanto la rebelión del Arsenal a su destino, sino que el destino no le puso piedras como en otras temporadas. Este Arsenal quizás, y digo quizás porque es retórico, sí que tiene diferencias muy claras respecto a otros equipos con la misma camiseta y el mismo escudo dirigidos en temporadas anteriores, pero no necesariamente es mejor que otras versiones del Arsenal. Claramente es menos espectacular, claramente mete menos goles, también recibe menos goles, pero creo que no podemos decir que es francamente mejor que la temporada 2022-2023.
ni que el de la 23-24. Si hablamos de la temporada 24-25, que fue la pasada y en la que también fueron subcampeones, ahí sí. Sí fue un Arsenal más flojo y el Liverpool fue campeón muy fácil, ¿no? Sobre todo porque la Premier League de la temporada pasada, como esta, no tuvo una alternativa real. El City despertó demasiado tarde y aún despertando teníamos claro, y está grabado, que este City no era una versión confiable como la de años pasados, en donde sabías que por puntos que podía dejar pasar en la primera vuelta, en la segunda vuelta, si tocaba activarse y no perder un solo partido, eso no iba a pasar. Este Manchester City no tiene la consistencia, no tiene el juego, no tiene la energía que irradiaba el equipo de Pep Guardiola en otras temporadas. Ha sido mejor, definitivamente ha sido mejor que la temporada pasada, que fue un desastre, pero todavía mantiene lagunas que hoy contra el Bournemouth fueron obvias. Hay que decir hoy que el Arsenal se corona con una derrota del Manchester City. Y esto es casi poético, o si no poético, por lo menos sí que es coherente con el guión que ha tenido la temporada de la Premier League. Una Premier League que ha sido ciertamente anticlimática, no con muchas emociones, que ha dejado el camino libre para que el Arsenal sea campeón, tras una muy buena primera vuelta, porque en la segunda vuelta nadie estaba ahí para castigar sus tropiezos, porque no hubo un Chelsea que estuviera a la altura de aprovechar los descalabros del Arsenal, ¿verdad? Estaban lejísimos. Del Tottenham Hotspur ni hablar. El Manchester City lo intenta, pero está lejos. Es una de las peores versiones del Manchester City de Pep Guardiola, esta 2025-2026, que imagínense, estuvo a punto de ganar el triplete, ¿no? La Copa de la Liga, la FA Cup y una Premier League que pudo luchar hasta la jornada 37, pero cuando realmente tenía que dar el golpe, que fue en la semana de febrero, donde el Arsenal empezó a perder puntos, ahí el City también perdió puntos clave para que esta persecución no fuera ya en la última recta, y cuando el City le gana el partido que parecía definitivo al Arsenal con 6 jornadas por disputarse, sabíamos que en el camino el City podía perder puntos y que el Arsenal también. Es decir, que no era un partido tan definitivo, más allá de que el Arsenal estaba en caída libre, que el City era campeón virtual porque tenía en sus manos la posibilidad de ganar todos los partidos y con eso coronarse con una mejor diferencia de goles, pero el City no estaba preparado. El City no es ese equipo confiable de otros años y el City iba a perder puntos. Quizás no contra el Everton, que es contra los que, ¿no? el equipo que realmente define esta Premier League. Esa semana en la que se cometen errores tremendos en campo del Everton, queda para la historia el resbalón de Guehi, pero también muy mal Kovacic, muy mal Bernardo Silva, errores puntuales en ese partido que se fueron acumulando y que el City iba perdiendo 3-1, lo empata 3-3, pero ese fue el primer gran golpe a favor del Arsenal. Y hoy contra el Bournemouth fue el segundo, un City que no pelea, que sí otra vez saca el empate del último minuto, como aquel en contra del Everton, y vuelve a ser insuficiente porque necesitaba ganar, y todavía mantiene, ¿no?, esa mentalidad ganadora, esos recursos que le permiten un gol de último minuto, como los de Doku en contra del Everton, como el gol de hoy de Haaland en campo del Bournemouth, insuficientes, porque el City no necesitaba empatar, necesitaba ganar estos partidos y se ha perdido ahí 4 puntos que el Arsenal ya no dejó escapar. Entonces, por mucho que hemos cuestionado la mentalidad del Arsenal, que se lo ganó a pulso, ese partido en contra del City les hizo tocar tierra. Y también lo dije, no estoy aquí para levantarme el cuello, pero ahí están los que tengan memoria y si no, ahí creo que está todo grabado. Asumo que está todo grabado. Dentro de todas las tonterías que digo, a veces tengo la razón o el tiempo me da la razón. Ese partido en el que Arsenal pierde en contra del Manchester City y que parece el punto final de la temporada, en la medida en la que el Arsenal venía cayendo y perdiendo su ventaja y ahora no tenía en sus manos
la posibilidad de ser campeón, ese partido lo juega bien el Arsenal. Ese partido, el Arsenal hace el mejor partido de 2026, es superado. Cuestiones mínimas que decantan la balanza hacia un City que mereció ganar, pero que no fue claramente superior, como sí lo había sido previamente en el duelo de la Carabao Cup, en aquella final que parecía, ¿no? Tanto la Carabao Cup como el duelo de Premier League decantaba la balanza de favorito ahora al Manchester City. El Arsenal ya había perdido ese aura de equipo campeón, de equipo que algunos atrevieron a decir que podía ganar la FA Cup, la Copa de la Liga, además de la Champions y de la Premier League, ¿no? Algunos se atrevieron a eso y con eso el Arsenal se quita presión. El Arsenal dice, mira, ya está, ya más bajo no podemos caer. Lo peor que puede pasar es que seamos subcampeones por cuarto año consecutivo. Ya hemos estado aquí. Donde no habían estado era en la cima, ¿no? Esperando ya, contando las jornadas, estando en primer lugar y perdiendo puntos y eso sí que, más bien, sí habían estado ahí, ¿no? Quiere decir, donde no habían estado era en la posición en la que estuvieron estas últimas jornadas, porque en la posición en la que estuvieron durante, ahora sí lo digo bien, durante toda la segunda vuelta, perdiendo puntos, ya habían estado ahí, y cuando les da el Manchester City el golpe que parece mortal, pues es un momento en el que el Arsenal se da cuenta, mira, ya perdimos probablemente la Premier League, seguimos vivos en la Champions y ya no hay presión. Ya no hay presión, vamos a ver qué pasa. Ganemos lo que queda en la Premier League, ya sin la presión de estar arriba. Y eso le viene mucho mejor al Arsenal, no estar arriba. Y a partir de ahí, los rivales también fueron propicios, no sin sufrimiento. Le gana al Newcastle United el primer partido tras la derrota, que será muy importante, ¿no? El primer partido tras perder contra el City, sobre todo contra un rival como el Newcastle, que siempre se la atraganta, particularmente al Arsenal, y lo gana 1-0 con gol de Brechiese tras un tiro de esquina para variar, y el Arsenal empieza a jugar bien en algunos momentos. Contra el Fulham, por ejemplo, hace un muy buen partido y lo gana de manera convincente. Un muy buen primer tiempo, el segundo tiempo pues ya administra el 3-0 que tenía de ventaja. Contra el Burnley empieza muy bien, contra, claro, un Burnley que descendido también, le vino muy bien al Arsenal cerrar la temporada contra el Burnley, por ejemplo. Una de las dos últimas jornadas era el Burnley, el otro era Crystal Palace. Crystal Palace también era ideal porque por más que es un mata gigantes, pues estará pensando más en la final de la Conference League y por ahí si se hubiera tenido que jugar su última bala el Arsenal contra el Crystal Palace, habría estado interesante, pero de todas formas será una situación ideal, ¿no? Para los Gunners de enfrentar al equipo de Selhurst Park justo en ese contexto en el que estaban en la antesala o estarán en la antesala de jugar una final, aunque sea de Conference League. Para el Crystal Palace pues es obviamente algo muy atractivo. Entonces, el Arsenal tenía ese peso que se pudo quitar de encima tras la derrota en contra del Manchester City en la Premier League, pero sobre todo recuperó juego, ¿no? Era un equipo que realmente estaba demasiado falto de fluidez durante muchas jornadas y la recuperó en contra del Manchester City. Entonces esa derrota lo fortaleció. Es un cliché terrible, pero a veces los clichés no están equivocados, no todos los clichés son falsos. El hecho de que sea un cliché no lo hace mentira. El Arsenal se fortaleció con esa derrota y el Manchester City siguió siendo ese equipo inconsistente, ese equipo que te juega bien a ratitos, ese equipo que se distrae, ese equipo que no presiona bien en campo contrario, ese equipo vulnerable que en cualquier jornada, en la menos esperada, le sacan puntos. Ocurrió contra el Everton, ocurrió hoy con el Bournemouth. Mención aparte merece, aunque sea breve, lo del Bournemouth. Un equipo que esta temporada vendió, y a qué precio, y a qué equipos, a Kerkez, su lateral izquierdo, al Liverpool, a Hausen, su defensa central, al Real Madrid, a Zabarni, su otro defensa central, al Paris Saint-Germain. No conforme con eso, a mitad de temporada, Antón Semenyo, al Manchester City. O sea, a la creme de la creme, todos carísimos,
En algún momento, hace poco, se fue Solanke al Tottenham Hotspur, Nathan Ake al Manchester City. No tarda Ryan en irse a otro equipo grande, una vez que lo ha convocado Ancelotti a la selección brasileña. Y bueno, Krupy Junior, el francés, va a ser una gran figura, claramente. Hoy mete un golazo. Es un chico al que yo vengo siguiendo le voy siguiendo la pista desde hace un par de años, que a los 17 años fue campeón goleador de la Ligue 2, que es algo tremendo, ¿no? De como adolescente ser campeón goleador, aunque sea de la segunda división francesa, y que tiene una calidad tremenda, que sigue siendo muy joven y que va acumulando experiencia y que va a ser la siguiente gran venta del Bournemouth, y que ahora mismo no va a la selección francesa porque, Dios, tiene una cantidad de delanteros increíble, ¿no? Deschamps, pero tendrá que ir a 2030 y solamente como figura. Así que atención con Krupy Junior también, porque hoy mete un golazo que confirma una temporada en la que para mí va a ser un jugador que, a poco que encuentre consistencia y que logre burlar pues los buitres que siempre van sobrevolando la carrera de los jóvenes y las tentaciones y las lesiones, obviamente, pero es un chico que, déjenme confirmar su edad, yo creo que tiene 21 años apenas, si no es que menos, y que ya lleva tantos años en la élite, ¿no? Vamos a ver, Krupy Junior. Elie Junior Krupy. Le digo Krupy Junior, pero es Elie Junior Krupy. Tiene 19 años. Tiene 19 años, está cabrón, ¿no? Y ya fue campeón de goleo con el Lorient en la segunda división. Llegó al Bournemouth desde 2025, por más que lo había fichado ya en 2024. Y bueno, hasta aquí este paréntesis para hablar de Elie Junior Krupy, que todos se acuerden que escucharon hablar de él, algunos de ustedes, por primera vez en Me Quiero Volver Chango. Otros ya habrán escuchado en el canal de YouTube de Barack Feber o en cualquier otra parte este jugador que hoy mete un golazo, el del 1-0, que es el que le da el título al Arsenal. Luego el gol de Erling Haaland le mete un poquito de emoción porque todavía en la última jugada hace una tremenda acción individual Savinho en media cancha, de espaldas a la portería, logra girarse, conducir. Parecía que esa jugada se iba a transformar en el minuto 96 en el gol del Manchester City, pero su centro es bloqueado y ahí queda la campaña del City, y con eso se corona el Arsenal. Y les decía, ¿no? Al final es, si no poético, sí que es bastante coherente con lo que ha sido esta temporada. Una temporada mucho más marcada por la falta de amenazas que ha tenido el Arsenal, por lo que han dejado de hacer los rivales de Arsenal, y más que lo que ha hecho el Arsenal. El Arsenal tiene una primera vuelta muy buena, eso ni duda cabe. Una segunda vuelta en la que, aunque el City le logra comer terreno, no es suficiente, porque cuando el City no debió fallar, que fue en febrero, olvídenos de los partidos contra el Bournemouth y del Everton, que también, pero sobre todo aquellos en febrero. Era el momento en el que el City no pudo aprovechar, porque también tiene sus problemas, porque también claramente esta temporada ha sido un equipo imperfecto, y la Premier League, siendo la mejor liga del mundo, la más competitiva, este año no fue así, no fue ni la más competitiva ni la más espectacular, y un equipo tenía que ser campeón. Y este equipo, sin llegar a la excelencia de la temporada 2023-24, que para mí fue la mejor de este Arsenal, más allá de que pues, haya pecheado, el equipo realmente jugaba bien, ahora no tuvo rival. En aquella ocasión tuvo un Manchester City mucho mejor que este. No es que el Arsenal haya mejorado, es que el Manchester City empeoró, y que el Liverpool empeoró, y que el Chelsea en sus vaivenes este año fue muy malo, y que el Tottenham ya no existe. Con trabajo se quedará en la Premier League, y eso está por verse en la última jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso se beneficia el Arsenal, que acaba coronándose, y aquí es donde les digo que entra la poesía, acaba coronándose en casa. No nos deja esta Premier League ni siquiera la emoción o el recuerdo para la retina de ver al Arsenal festejar un título en la cancha.
Ya no hablemos del gol del Kun Agüero, ¿no?, contra el Queen's Park Rangers en el último minuto. Pero bueno, ponemos en la cancha un silbatazo final y recordar a los jugadores de rojo y mangas blancas festejando el título. Eso tampoco nos dio esta Premier League. Claro que eso puede pasar y ha pasado. El Leicester City tampoco se coronó en la cancha. Fue tras lo que dejó de hacer un rival en justamente Tottenham y Arsenal cuando se corona el Leicester City. Pero por lo menos ahí había imágenes, ¿no?, de los jugadores viéndolo mientras comían pizza o en un bar en la casa de Vardy, creo recordar. Y hay tantas imágenes, obviamente, que nos harán recordar al Leicester City que ni siquiera cabe la comparación. A lo que voy es que muchas veces, ciertamente, los equipos no pueden coronarse jugando. Pero este año tocaba justo que la Premier League se definiera en un partido en que el rival del Arsenal, en este caso el único que le quedaba, que era el Manchester City, no hiciera la tarea. Porque se define este campeonato mucho más por lo que dejaron de hacer, lo lejos que estuvieron de la excelencia, aquellos rivales que deberían de estar mucho más cerca de la excelencia por todo lo que gastan, por todo lo que invierten, que por lo que hizo el Arsenal, ¿no? Entonces, que esa última imagen de la temporada sea el Manchester City perdiendo y no el Arsenal ganando, creo que habla por sí sola de lo que ha sido la 2025-2026. Sí recordaremos a un David Raya en un nivel pletórico, sí recordaremos a una pareja de, no sé si va a ser historia en la Premier League, pero que va a ser referente ya en la Premier League cuando hables de grandes parejas, de los Cahill y Terry en el Chelsea, de Ferdinand y Vidic en el United, de Kompany y Lescott en el City. Creo que Saliba y Gabriel ya se ganaron también un lugar, por lo menos para recordarse, ¿no? Matip y Van Dijk en el Liverpool, y tanto Raya, portero, como Saliba y Gabriel Magalhães, defensas centrales. Podemos incluir a Declan Rice, mediocampista de ir y venir, más de corte defensivo que otra cosa, pero ahí están las figuras de este Arsenal. No fue la gran temporada de Bukayo Saka, no fue la gran temporada de Martinelli. Sí que Trossard, sin ser la gran figura, estuvo ahí presente en momentos muy importantes, pero tampoco es como la temporada de Trossard. No es que Víctor Gyökeres llegó como llegó Holland a solucionarle los problemas al City, y con Holland el City por fin ganó la Champions. Con Gyökeres, pues sí, el Arsenal por fin ganó la Premier League, pero Gyökeres cada vez va siendo un jugador más de rotación. A veces juega él, a veces juega Havertz, de pelea, de moverse, y no tanto de meter los goles que metió muy pocos para ser el centro delantero de un equipo campeón. Entonces, es verdad que no vamos a tener ni esa foto para recordar del Arsenal ganando la Premier League. La foto que se queda es la del City perdiendo la oportunidad de ganar el triplete, porque en ese momento es cuando el Arsenal se corona. No nos podemos quedar con un jugador del nivel de los que hablamos antes, de Mohamed Salah, de Van Dijk, con el Liverpool, de Kevin De Bruyne o de Holland en el Manchester City, por hablar de los más recientes. Ya no hablemos de Vardy o Mahrez con el Leicester City. Nada de esto tiene el Arsenal. Sí tiene a Mikel Arteta, un tipo que trabajó bien, que evolucionó, que supo cambiar, no necesariamente para hacer más vistoso su juego, pero sí para hacerlo más efectivo. La táctica obviamente fue muy importante, a balón parado, el juego sucio, del que se aprovecha también el Arsenal, porque en la Premier League se arbitra de manera distinta, y el Arsenal también entra en juego esos jalones, esos empujones, esa victoria en contra del West Ham United, que para mí, insisto en ello, no debió ser tal. Un partido que lucía como definitivo y en el que hay una falta sobre David Raya, sí, pero esta falta sobre David Raya está precedida de dos abrazos previos, uno de Odegaard y otro de Trossard, inmovilizando a jugadores del West Ham United. Por lo tanto, tras el cobro, si vas a ver en el VAR qué ocurrió con el portero y te das cuenta que había una falta sobre David Raya, que sí la había, el brasileño Pablo
le puso el brazo y lo estorbó. Antes de que Pablo hiciera eso, a Pablo ya lo venían abrazando y también a Todibo lo venía abrazando Ødegaard. Así que eso debió, si no subía al marcador, ese gol de último minuto del West Ham que le daba el empate, debió, por lo menos, una vez que se ve en el VAR, ser identificado, mira, sí le hacen falta Raya, pero antes de esto hay falta del Arsenal, porque es muy evidente. Y penal, y a ver qué pasa. Igual lo falla el West Ham, igual David Raya, que andaba impasable, lo para y se convierte en el gran héroe. Y ahora estaría diciendo, ese fue el momento del Arsenal. Ese es el momento que vamos a recordar. La actuación de David Raya contra el West Ham United. Pero ni siquiera nos deja eso esta temporada 2025-2026. Nos deja sin figuras, nos deja sin momentos y nos deja con la sensación de que debió ser mejor y con la esperanza de que 2026-27 sea una mejor Premier League. Dicho lo anterior, felicidades Arsenal. Yo vengo apostando por el Arsenal desde 2023. Si alguien no es sospechoso de ser detractor del Arsenal, soy yo. Me equivoqué mucho, confié en ellos, me equivoqué, volví a apostar, quizás más por terquedad que por otra razón, pero yo estaba convencido que 2025-2026, con la inversión del Arsenal, este equipo estaba preparado para ganar la Premier League y acaban de hacerlo. Ya veremos si les alcanza o no les alcanza, o para qué les alcanza en contra del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, que por supuesto analizaremos aquí en Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.